Podcast El Tiempo. El gobierno de Gustavo Petro se juega una gran prueba de fuego con el trámite de la reforma a la salud próxima a debatirse en el Congreso. Las fuerzas tradicionales de la coalición de gobierno como el Partido Liberal, Conservador y de la U entregan este martes un documento con sus reparos al proyecto. De no ser atendidos, radicarán su propio documento en el legislativo y tienen las curules suficientes para ser decisivos. ¿Está en cuidados intensivos el apoyo de la coalición de gobierno para sacar adelante sus reformas? ¿Qué papel juega el presidente del Senado, Roy Barreras, quien ha criticado a la ministra de Salud? Es martes 7 de marzo. Mi nombre es Carlos Solana. Bienvenidos a El Café de hoy de El Tiempo. Se desarma la aplanadora del gobierno en el Congreso. Con toda la carne en el asador de todas las reformas que está proponiendo el gobierno Petro, la reforma a la salud es su principal carta. Y por eso Mateo García de la redacción de Política está con nosotros para entender las dimensiones de lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, hay unos partidos que en este momento están poniendo en jaque la propuesta de la ministra Corcho y por supuesto del gobierno Petro para reformar a profundidad la salud en Colombia. Hay una lista de reparos bastante amplia de los partidos Liberal, Conservador y de la U, entre otras voces diferentes. Mateo, ¿está en su peor momento la reforma a la salud? Hola Carlos, pues bueno, no sabría, todavía no podemos afirmar si está en su peor momento, pero sí haciendo alusión a los términos de salud, digamos que está en cuidados intensivos. Este lunes en la noche, los partidos Liberal, Conservador y la U terminaron de construir una serie de artículos, unas propuestas que le van a presentar al gobierno este martes, precisamente esperan llevárselo este martes al gobierno, en el cual exponen su postura frente a algunos temas de la reforma y esperan que sean acogidos. Entonces, digamos que este proceso sí hace parte normal de las negociaciones entre partidos y más por ser una coalición tan diversa, pero el problema es que si estos puntos no son acogidos por el gobierno, ellos presentarán su propia reforma. Que presenten su propia reforma, digamos que no tiene mayores implicaciones, pero detrás de esto está que si los partidos Liberal, Conservador y la U presentan su propia reforma, el gobierno se queda solo con los votos del pacto histórico, tal vez logre garantizar los de la Alianza Verde, pero si garantiza también los de la Alianza Verde, el gobierno se queda sin los votos necesarios para que su reforma de la salud sea aprobada. Entonces es como el panorama con el que nos estamos enfrentando y esta semana será decisivo. Tal vez esta semana conozcamos si el gobierno tiene o no las mayorías para que su reforma de la salud sea aprobada. El Tiempo tuvo acceso a estos puntos que presenta esta unión de los partidos que probablemente sea el factor de negociación mayor con respecto a lo que el gobierno está proponiendo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son esos puntos principales de esa serie de reparos? Bueno, son más de 40 artículos los que ellos piden modificar. Algunos son temas de redacción, por ejemplo, pero hay dos temas de fondo que son los que ellos ya habían anunciado y son dos temas de fondo los que ellos definitivamente no van a ceder. Uno es la figura de las EPS. Ellos piden que no desaparezcan las EPS. El gobierno, digamos que no las desaparece, pero técnicamente el proyecto como está estructurado sí las marchita y poco a poco les quita tantas funciones que poco a poco hará que las EPS dejen de funcionar tal y como las conocemos hoy, lo cual eso significaría que desaparecen. Entonces, lo que estos partidos proponen es que las EPS se llamen ya como entidades gestoras de salud y lo que buscan es que estas entidades gestoras de salud no tengan integración vertical, que en eso coincide tanto el gobierno como la oposición, como Centro Democrático, Cambio Radical, todos coinciden en desaparecer, en eliminar la integración vertical y también estas gestoras de salud tendrán giro directo. Eso significa que le pagarán directamente al prestador de salud y no a las EPS como tal, porque recordemos que el gobierno del Estado le da la plata a las EPS y las EPS luego les pasa a las EPS, entonces no, ya directamente se paga al prestador de salud, pero de todas maneras sí mantiene la figura de las EPS, de aseguramiento y todo eso. Ese es un punto.
Y otro punto en el que sí no, definitivamente son más radicales, es que el gobierno plantea que la salud esté a cargo de las entidades territoriales, de las gobernaciones, básicamente, y esos tres partidos coinciden en que no se puede entregar el control de la salud a entidades territoriales, que eso puede ser un foco de corrupción, y en eso también coinciden un poco con el Centro Democrático y Cambio Radical, y es que la salud tiene que seguir siendo un manejo estatal, tiene que ser algo centralizado, entonces parece que no van a hacer en esos puntos. Habrá que esperar qué les dice el gobierno, porque recordemos que el gobierno ha estado muy firme en su postura frente a las EPS, por ejemplo. Pero básicamente estos son como los principales puntos o las líneas más delicadas que van a tocar en esta propuesta esos tres partidos. Pero podría uno decir que son los ejes principales de lo que ha defendido a carta cabal la ministra Corcho. Casi que el discurso de las EPS ha estado incluso con una voz de activista, como lo vimos en piezas que publicó en su cuenta de Instagram. Es decir, hay un tema directo sobre las EPS. Si esto no es negociable, casi que es el eje principal de todo lo que ha propuesto la ministra. Sí, básicamente ellos no le caminan a como el gobierno quiere transformar las EPS. El gobierno quiere, digamos que cambiarle su razón, que ya no existe el aseguramiento y todo. Todos los partidos coinciden en que las EPS tienen que transformarse, hay que acabar la posición dominante, la integración vertical, pero también dicen que las EPS de todas maneras tienen una experiencia muy valiosa que han construido durante 30 años e incluso dicen que hay EPS que han hecho un muy buen trabajo, coinciden en, por ejemplo, en mejorar eso, mejorar que uno va al médico y el médico lo manda unos medicamentos, pero luego tienes que ir a que te autoricen la orden. O sea, son muchas cosas que ellos coinciden en que se deben mejorar, pero también dicen que las EPS tienen una experiencia valiosa y hay gente que también está bien con las EPS. De alguna manera también van en contra de la propuesta del gobierno y es estatizar la salud. Ellos también dicen que los privados han aportado mucho a la salud del país y hay EPS de privados que son muy exitosas, por así decirlo, que también tienen falencias, pero con la reforma se pueden ir mejorando. Entonces, sí, de alguna manera tocan la esencia del proyecto de la ministra Carolina Corcho, pero el gobierno tendrá que de alguna manera ceder y negociar, porque si no accede a las pretensiones de esos tres partidos, se queda sin los votos necesarios para que su reforma sea aprobada. Y eso también se traduce en entender este mapa político que desde hace 7 meses, más de 7 meses, está trazado y sabíamos que era algo así como una especie de crónica de un pulso anunciado que en el momento en el que se chocaran estas fuerzas, esos conteos de las votaciones en el Congreso iban a ser fundamentales. Esto lo está demostrando. Sí, claro, recordemos que si bien las primeras reformas, los primeros proyectos, no sé, pongamos la reforma tributaria, la ley de la paz total, el Congreso y la coalición actuó como una planadora, eran reformas en las que estaban eran afines, pero analistas advirtieron que sí, que si bien había una planadora, ellos nunca veían que la coalición fuera a funcionar de una manera tan firme durante los 4 años de gobierno, porque es que son partidos muy diferentes a la ideología política de Petro. El conservador es un partido de derecha, el liberal también de centro derecha, la U es un partido también que es de centro derecha. Entonces, de alguna u otra manera, esto era predecible, que iba a llegar un momento en el que iban a chocar las posturas y ellos se le iban a parar al gobierno y le iban a decir que no le caminaban. Entonces, estamos ante esa situación. Desde el gobierno dicen que es natural en las democracias y más que todo teniendo en cuenta que es una coalición tan diversa con diferentes sectores políticos y históricamente opositores, pero habrá que esperar qué manejo político le da al gobierno a esto. El presidente ya ha demostrado un poco dispuesto a ceder, la ministra se ha visto más radical, pero ahí sí habrá que esperar con qué resuelve el gobierno esta semana y a qué término medio llega a eso, porque de pronto sus partidos de alguna manera llegan siendo más pidiendo de más, pero de pronto tendrán un punto medio al que puedan conseguir con el gobierno. Y en el centro de todo esto brilla una figura, que es la del senador Roy Barreras, un hombre que es del pacto histórico, un hombre que representa la historia y la manera de hacerse la política en el Congreso, un médico y además también hay que decirlo, un paciente en el sistema actual. Desde su punto de vista, todo gira en torno a
a Roy Barreras de cierta forma, porque está en el centro, ha representado esta serie de conversaciones y ha manifestado en su momento su inconformidad. ¿Qué papel juega Roy Barreras en este punto? Bueno, Roy básicamente es el director de orquesta. Entonces, el Congreso se mueve al ritmo en que Roy Barreras y el ministro del Interior, Alfonso Prada, lo deseen. Entonces, Roy Barreras sin duda va a ser un factor fundamental ahí. Él ha estado muy en contra de la ministra Carolina Corcho, a quien dice que es ideologizada y que tiene una reforma revanchista. Y Roy dice que sí hay que hacer una reforma, pero hay que hacerla construyendo sobre lo construido. Esa ha sido su premisa. Él al igual, es que uno siente que tanto Centro Democrático, Cambio Radical, liberales, conservadores, la U y el mismo Roy, que es del pacto, coinciden en el tema de las EPS en que no hay que acabarlas, sino fortalecerlas y acabar con algunos puntos que se dan para corrupción o para malos manejos en las EPS. Pero definitivamente Roy Barrera será clave en esta porque el Congreso se va a mover mucho según lo que diga Roy. De todas maneras, hay que tener en cuenta que Roy dice que la reforma va a ser aprobada, que habrá que hacer unos cambios con respecto a las EPS, por ejemplo, que es como la gran manzana de la discordia, pero Roy ha manifestado y también lo manifestó este lunes que estuvo en una rueda de prensa en el Congreso que la reforma va a ser aprobada y los proyectos del cambio van a salir adelante, pero de alguna manera habrá que que llegar a unas concertaciones con los partidos. Y también menciona usted al ministro del Interior, Alfonso Prada. Pero no es un momento muy sano para el ministro Prada, por la polémica que lo rodea. ¿Cómo llega el gobierno a esta situación? Bueno, analistas políticos y también congresistas coinciden en que estamos en una crisis de gobernabilidad que tal vez no sea muy profunda y no aumente, por así decirlo, pero el ministro termina un poco golpeado por los chats de Nicolás Petro, por los supuestos 10 cupos que le dio, aunque ya lo negó. Prada es una persona clave en esta negociación porque el debate lo tiene que liderar la ministra de Salud, Carolina Corcho, pero frente a la ministra hay mucha oposición. Muchos partidos, muchos grandes líderes de los partidos coinciden en lo que dice Roy, que realmente la ministra no escucha, que la ministra es ideologizada, que la ministra no cede, que la ministra no, mejor dicho, todos tienen sus reparos frente a la ministra. Entonces es ahí donde va a entrar Prada a negociar, a hacer una especie de polo a tierra. De todas maneras, y esto ya es digamos, una apreciación personal, Prada tiene el aprecio del Congreso y el respeto. Entonces, de pronto sí habrá algunos congresistas que salgan a cuestionarlo, pero creo que Prada sabe manejar muy bien el Congreso y el Congreso sabe quién es Prada y lo importante que puede ser tener una buena interlocución con él para que se logren sacar adelante las reformas. En ese sentido, si los reparos no son escuchados o no se negocia, probablemente lo que vamos a ver en la próxima semana, según entiendo, es una nueva propuesta de reforma a la salud de los partidos. Sí, así es. Ellos presentarían su propio articulado y ya se sumarían 3 contrarreformas de la salud. Entonces, sí, al ellos presentar una nueva al gobierno se queda solo y sin los votos para aprobar su reforma y tendrá que entrar a mirar cuál de las reformas están en curso apoya. ¿Y esto no extiende los tiempos a un punto en el que ya supere los momentos que se preveían para este debate? Por ahora están bien los tiempos. Los tiempos de los cálculos del gobierno están bien. Ellos esperan que en las primeras semanas de marzo se empiece a discutir ya como tal la reforma. Si le meten el acelerador lo pueden hacer, pero de alguna u otra manera tienen que concertar esta semana. Si no concertan esta semana, sí se pueden ver retrasados los tiempos, que no solamente le retrasará esta reforma, sino las otras que se vienen, porque recordemos que el gobierno ya va a presentar en los próximos días la reforma laboral, la pensional, ya está el Plan Nacional de Desarrollo, tiene que sacar adelante la ley de bandas, debe sacar la ley de la reforma política que está ahí caminando, la jurisdicción agraria. O sea, el gobierno no tiene muchos frentes abiertos y una sola semana que pierda va a ser decisiva al final de la legislatura. De todas maneras, por eso será clave saber qué pasa esta semana. Si llegan a un acuerdo con esos 3 partidos o si no, y ahí miraremos cómo el gobierno se sigue moviendo para ver si logra sus reformas del cambio. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Además, ¿quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio?
envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del Café de Hoy. Este episodio cuenta con la producción periodística y técnica de Nicolás Rivera. Mi nombre es Carlos Solano.